Shalom, shalom, amada familia. Bendiciones, bendiciones y bienvenidos una vez más a una edición especial de lo que es Emuná Podcast. Y nos acompaña desde Venezuela en Moré, Gustavo Rivas Bertí. Estaremos tocando un tema sensacional, un tema bastante controversial, pero que le pedimos al Eterno asimismo que sea de edificación para tu vida y que abra el entendimiento de todo aquel que escuche esta reflexión. Bienvenido y bendiciones, estimado Moré. Shalom, bendiciones, pastor. Siempre un honor poder compartir con usted y con todas las personas que siguen este canal, que es de bendición y que aporta tantas herramientas para poder conocer la verdad. Creo que la finalidad de este canal no es seguir reenseñando lo que doctrinalmente se ha dicho por tradición, sino más bien traer la verdad a todos aquellos que siempre lo sintonizan y están pendientes de sus frustraciones. Gloria al Eterno, Baruch Hashem. Bueno, en esta oportunidad quiero que hablemos acerca de lo que es el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? ¿Cuál es el concepto a través de las Escrituras? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué importancia le da el Eterno a través de la palabra? ¿Qué importancia le dan los profetas? ¿Qué importancia le da el Mesías, Yeshua? ¿Y qué importancia se le da en las cartas del apóstol Pablo y los demás apóstoles? Y si nos hemos desconectado, distanciado de lo que es este concepto o ordenanza de lo que es el Shabbat. Número 1. ¿Deberían los cristianos celebrarlo? ¿Y por qué hay personas que se oponen? Hay personas que se oponen y enseñan rotundamente que no se debe porque eso es solamente para los judíos. Pero sin embargo, ¿de qué se están perdiendo, estimado Moré? ¿De qué se pierden las personas al no celebrar o no entender o no recibir el Shabbat como ordenanza o como cuarto mandamiento dentro de las Escrituras? Adelante, Moré. Bueno, un tema interesante y que considero que se ha ido debatiendo muchísimo, ¿no?, en la actualidad, porque las personas empiezan a debatirlos cuando se sienten confrontados y con miedo producto de lo que se está diciendo y de alguna manera ven como que en peligro lo que ellos empiezan a enseñar o lo que han venido enseñando frente a la amenaza de esta enseñanza. Pero, mire, el Shabbat no es un enemigo. El Shabbat es una gran bendición para todos nosotros. Cuando empezamos a estudiar la Biblia desde sus fuentes hebreas, nos damos cuenta de lo que aporta a la vida espiritual, sobre todo la vida espiritual, más allá también de lo físico, ¿no?, de lo emocional, porque aporta bastante. Considero que la mayor aportación es a nivel espiritual. Cuando nosotros vemos la creación, ya el Eterno habla del Shabbat. O sea, el Shabbat no es algo que nace con los judíos, ¿ok? Como mucha gente lo asume y por eso lo defienden y dicen, eso es una fiesta para judíos. Bueno, si esto es una fiesta para judíos, la pregunta es, todo lo que la gente celebra como Navidad, con todo el entorno y su decoración y una serie de cosas y Halloween y todo esto, tampoco es para todo el mundo. Son celebraciones que son específicas de lugares y culturas de donde surgió todo esto. Si vamos a ser tan apegados a quién es el autor o el origen de las celebraciones que la gente realiza, y así pudiéramos hacerlo con muchas celebraciones que no están en la Biblia, pero la gente las defiende. A mí lo que me llama la atención es que las fiestas que la gente se inventan, las defienden, las justifican, las trivializan y empiezan a decir, bueno, pero es que lo importante es la familia y que esto y que nos reunimos. Pero cuando es una celebración bíblica como Shabbat, no apelan a los mismos recursos que establecen para otras. No dicen, bueno, pero es que está bien porque es la familia, nos reunimos. No dicen los mismos. Por ejemplo, la gente ve Navidad y dice, bueno, pero no importa si nació o no nació Yehoshua, lo importante es que es un momento de familia, de compartir. Si es así, qué mejor que Shabbat, que podemos reunirnos en familia y compartir todas las semanas. O sea, ¿por qué si es bueno
la familia y todo lo que ellos consideran para celebrar Navidad, indistintamente si nació Yehoshua o no, ¿por qué no es bueno también los mismos recursos para el Shabbat? Lo otro es que cuando vemos Shabbat, nos damos cuenta que está dentro de los mandamientos. Entonces ya iríamos contra algo que el mismo Eterno estableció, que son los mandamientos. Y si vamos a estudiar el Shabbat, no podemos descartarlos de las celebraciones. Muchos dicen, estas son celebraciones judías, pero en ninguna parte dice que son celebraciones judías. Yo quisiera que me muestren por lo menos citas bíblicas donde digan que estas son celebraciones judías. Porque en Levíticos 23 dice de forma muy clara, estas son las celebraciones solemnes del Eterno, no de los judíos, del Eterno. Correcto. Y dice, proclamaréis como santas. O sea, quien determina qué es santo o no es el mismo Eterno. O yo voy a ir en contra de eso. Y lo que el Eterno santifica, entonces yo inmediatamente lo transformo en algo pagano. Yo creo que nosotros no tenemos tal poder ni autoridad para eso. Si el Eterno dice que estas son celebraciones que vamos a proclamar como santas, ¿cómo usted le quita esa facultad? ¿Cómo usted le quita eso que el Eterno estableció? Si son fiestas o celebraciones establecidas por el Eterno, no diga que son judías. Ahora, que cuando las dio, no olvidemos que en Sinaí, cuando esto se dio, la mayoría no eran judíos. De hecho, no estaban los judíos allí. Cuando llegamos allí, estamos viendo un pueblo hebreo que viene saliendo de Egipto y al cual se le dice por primera vez, este es mi pueblo, esta es mi familia. Porque lo llama mi hijo. Este Israel es mi hijo. Y Israel es mi pueblo. Pero ¿quiénes son los que están allí? Dicen que habían 600.000 almas judías, hablando simplemente de los hombres, que fue lo que se contabilizó. No se contabiliza menores de 12 años, ni se contabilizaron mujeres. Estamos hablando solamente de los hombres, 600.000. Pero es que de Egipto salieron millones. Si esta celebración era algo exclusivo para los judíos, ¿para qué darla entonces en Sinaí, donde la mayoría no era hebrea? ¿O para qué darlo allí cuando lo que conocemos como judío sería posteriormente? Si judío son todos aquellos que vienen de la tribu de Judá, entonces las celebraciones ni siquiera son para Israel. Sería exclusivamente para la tribu de Judá. Porque a los primeros que se les llamó de esta forma fueron a todos aquellos que venían de esa línea. Que posteriormente el concepto de judío fue para todos los que vivieron en la provincia de Judea, sí, y específicamente todos los que vivían en casa de Judá. Y en la actualidad, hablar de judío no es lo mismo que hablar de judíos a principios de la era común. Es totalmente diferente. Así que si las celebraciones son del Eterno, ¿por qué yo no lo voy a realizar? Lo otro es que cuando vemos la celebración dice que estas proclamaréis, la expresión que aparece en hebreo es kará. Kará es una invitación personal que se le hace a alguien de gran estima. Entonces cuando dice kará, es una invitación personal del Eterno para aquel que está siendo convocado más que a una celebración, a una visitación. Porque eso es lo que dice el profeta, que todas estas convocatorias son visitaciones. Mi pregunta es la siguiente, si el Eterno lo está visitando, ¿usted le va a cerrar la puerta a su casa? ¿Será por eso que vemos nosotros en Apocalipsis, ¿no? Que era la cita que se utilizaba por excelencia para evangelizar? Yo estoy a la puerta, toco y llamo, y el que abre, yo entraré con él. Oye, eso se le está escribiendo en la iglesia. Eso no era para la gente del mundo, y sin embargo se evangelizaba con eso. De hecho, yo le quiero hacer el siguiente comentario en base a lo que usted acaba de decir. Porque quiero que las personas entiendan de por qué hay tantas personas
Si las personas vienen al reino de Elohim y han sido redimidas por la sangre del Cordero y las cargas han sido removidas y él les dice, lleva mi yugo que es liviano y ligero y que en él vamos a encontrar el reposo, el oportuno reposo. ¿Cómo es posible que hayan tantos creyentes y andan que tienen que parar siempre donde el psicólogo, por el estrés, por la ansiedad? De hecho, los mismos ministros, pastores también, donde se requiere de una ayuda externa porque siente mucho peso encima, mucha responsabilidad. Y todo se le asume al cargo ministerial. Pero fuera del cargo ministerial, aún en la vida cotidiana, hay mucha carga sobre mucho pueblo allá afuera que no sabe ni encuentra cómo lidiar. Y el Eterno ha establecido este día como un día especial, donde nos está llamando a apartarnos de todo lo que produce esa carga y que se la dediquemos a aquel que puede alivianar esa carga de nuestras vidas. En ese día tan especial apartado, por eso es que vemos que ellos no pueden experimentar eso, porque ellos dicen que el Mesías es su reposo. Pero sigue trabajando, se oye muy bonito. 40 días. Se oye muy bonito. Sigue trabajando 40 días o un año y no reposa. Ve en qué hospital vas a parar. Y que muy bonito lo que dicen, que el Mesías es su reposo, pero son personas que en verdad no están reposando nada. Si lo vemos, están sobresaturados de estrés. Yo quisiera medirle los niveles de cortisol a esa gente. Y eso es que hay un pueblo lleno bajo esa condición. Por eso es que los psicólogos no dan abasto en estos tiempos de tanta persona estresada, porque se han corrido desde el principio del Eterno. Y cuando leemos el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8, que dice, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Entonces nos damos cuenta que solamente uno de los 10 mandamientos ha sido removido o abolido. No hay ningún fundamento escritural que diga que ni el Eterno, ni a través de una profeta como algo futuro, ni a través del mismo Yeshua, que esto iba a ser cambiado, abolido o removido. Esto es simplemente una de esas teorías o teología más dispensacionalista de los hombres. Ahora, si nosotros empezamos a ver eso y fue abolido, como comentaba hace rato, o si eso no aplica para nosotros, hablando, me pongo en la posición de cristiano. Yo soy cristiano y eso no aplica para mi vida, porque yo estoy como que bajo la gracia que yo vivo sin nadie que me ponga límites, sin reglas y sin nada. Y eso no les dice la Biblia. La Biblia habla muy bien del orden, de la disciplina y de muchas cosas. De hecho, habla de la disciplina del mismo Mesías en la carta a los Hebreos y cómo padeció por la obediencia. Correcto. Si el Shabbat no aplica para ellos, entramos entonces en una controversia. Porque, ¿cuándo surge entonces la iglesia? Si la iglesia surge en Pentecostés, ¿por qué en Hechos 15... cuando se hacen la pregunta, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? No dice qué vamos a hacer con los judíos. ¿Por qué la recomendación de los gentiles es a la sinagoga en Shabbat a leer la Torá? Correcto. ¿Por qué en Hechos 15 no se les dice? Porque ya la iglesia supuestamente en Pentecostés ya fue establecida, es cuando se origina. Si es así, en Hechos 15 hubieran dicho, mire, vamos el domingo a la iglesia y ahí nos van a predicar. Pero es que ni existió la iglesia, ni existía en su mentalidad, ni siquiera un concepto dispensacionalista, mucho menos que el domingo fuera ahora el día de reposo o el día X. Porque eso es otra cosa. Si el domingo es el día de reposo, ellos mismos entran en controversia porque dicen que también es el primer día de la semana. Entonces, si es el primer día de la semana, no puede ser el día de reposo, porque el día de reposo sería el último día de la semana, que en este caso sería domingo. Entonces comienzan la semana descansando. Sí, pero es por eso mismo, esa es la incongruencia cuando tú tratas de defender algo que no tiene ningún fundamento. Porque por un lado dices el día de reposo es el domingo, y por otro lado dices que es el primer día porque ahí fue cuando resucitó el Mesías. Entonces, si resucita el primer día, no puede ser el día de reposo también como ellos enseñan, porque sería el último. Entonces, no es que haya contradicción, es que las personas, cuando no se apegan a lo bíblico, se van a contradecir por sí solos. Si la misma palabra habla
del Shabbat y la importancia que tiene, ¿por qué nosotros vamos a menospreciar lo que el Eterno santificó? Mira que cuando vemos nosotros Levíticos 23 que habla de estas son las celebraciones solemnes y todo esto, aparece allí una palabra que es mikra. Mikra traduce como una especie de ensayo, como de práctica. Si mikra es un ensayo, una práctica de Shabbat y de otra fiesta, estamos practicando ¿para qué? O sea, ¿cuál es el acontecimiento que se va a presentar que necesitamos practicar para ello? Lo otro es que mucha gente ve que Yehoshua era enemigo como si fuera enemigo de Shabbat. Como que si todo lo que él hacía en Shabbat era para confrontar el Shabbat y como querer abolirlo. Y eso está lejos de la verdad escritural y el sentido por el cual Yehoshua hacía las cosas que hacía en Shabbat. Lo explico de esta forma. Si dentro del plan de redención y el mismo tiempo establecido, hablemos de calendario, en este caso el hebreo, 6 días son los establecidos para esta edad presente o lo que es igual para este Olam Hazé. 6 días. El séptimo día es lo que se conoce como el Malhut. Ese séptimo día, que es el último y solo es un día, es lo que dura por 1000 años. Recordemos que la Escritura dice, para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso 7000 años son vistos como 7 días dentro del contexto profético. Y ese milenio, o ese séptimo día, o ese día profético, es Shabbat. ¿Qué dijo Yehoshua? Que él era el rey o el señor del Shabbat, hablando de ese día profético porque ese es el día que revela el reino. ¿Acaso Yehoshua no es ungido para ese reino? Si Yehoshua es ungido para ese reino como rey, en Shabbat puede manifestar su reino. ¿Y qué mejor manifestación de su reino? Trayendo los beneficios del reino para el público que estaba presente. Porque si en ese reino, cuando venga Yehoshua, ahora como ese Mashiach que viene a reinar, los que entren al reino, dice de forma muy clara que ya no van a padecer ninguna enfermedad ni nada por el estilo. Como dice Pablo, el cuerpo va a cambiar por completo, la resurrección de los muertos y una serie de cosas. Si es así, quiere decir que en ese milenio, en ese Shabbat o en ese día profético, las personas no van a experimentar ninguna enfermedad porque ahora van a vivir con salud plena. Cuando Yehoshua está sanando en Shabbat, ¿qué es lo que está revelando? Los beneficios del reino del cual él es rey. Por eso él dice, el reino se está revelando en medio nuestro, porque lo que está mostrando son las bondades del reino a un público que simplemente está leyendo y estudiando sobre el reino, pero ahora le está mostrando las bondades del reino que ellos estudiaron. A través de ¿Qué es lo que está haciendo? Claro, lo que les está es acercando el reino o todo lo que el reino les está ofreciendo. Mire que la mayoría de las parábolas son en relación a ¿qué? A la forma de cómo enseñar el reino. El reino es semejante a. El reino es semejante a. El reino es como tal cosa. El reino es como esto. Porque es importante. Y cuando nosotros empezamos a estudiar las convocatorias, que son vistas como visitaciones y que tienen una carga profética bastante fuerte, nosotros podemos entender las visitaciones y lo que cada celebración aporta. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la celebración de Pesach, a través de la celebración de Pesach, nosotros no hemos obtenido la justificación. ¿Qué mejor celebración para nosotros que Pesach por lo que aporta para nosotros cuando todos quedamos destituidos de la presencia del Eterno y Él tiene que establecer el plan de redención para revertir el daño ocasionado en Adán? Y la forma de revertir el daño es volviéndole a dar derecho legal a la persona de poder acercarse al Eterno y devolverle su posición. En este caso sería su identidad de hijo como al principio era. ¿Cómo se hace esto? A través de la justificación. Y la celebración de Pesach nos revela la justificación. Por eso es que se habla del Mesías como el Cordero Pascual.
Pero si vamos a la celebración de Shavuot, vemos nosotros allí también la manifestación del Eterno a través de una visitación que hace que nosotros podamos caminar ahora con mayor conciencia y discernimiento por lo que fue derramado en ese tiempo. Que Shavuot no es para celebrar el derramamiento del Espíritu Santo como la gente dice. Shavuot es para celebrar la entrega de la Torá que no fue dada no para justificación, sino para santificar a los justos. Por eso primero es Pesach y después Shavuot. Entonces yo, que he sido justificado por los méritos del Mesías, ahora yo necesito algo que me pueda santificar, porque ya yo tengo el derecho legal de hijo. Lo que necesito ahora es caminar conforme a lo que se me ha otorgado a mí como posición e identidad delante del Eterno. Yo necesito la Torá para que me santifique, porque obedeciendo a la Torá yo me estoy alineando al Eterno. No me justifica la Torá, como mucha gente cree. Entonces empiezan a sacar citas, no, porque no es por obra. No, es que nunca se enseñó que la Torá justificara. La Torá lo que hace es santificar a todos aquellos que son parte de un pueblo, que necesitan experimentar la santidad porque sin ella nadie verá al Eterno. Así es. Luego vamos a Yom Teruah, y Yom Teruah que revela la manifestación del reino. ¿No dice acaso que viene a la final trompeta? ¿No dice Pablo, cuando está hablando a la gente en Tesalónica, dice, bueno, es que no es necesario que yo tenga que enseñarles esto? O sea, ese público ya tenía revelación de todo esto. Dice, vendrá como ladrón en la noche para aquellos que están en tinieblas. Entonces, ¿qué se enseña desde la religión? Cuando venga el Señor como ladrón en la noche. ¿Cómo? Un rapto. Pero si la misma Biblia dice que viene como ladrón en la noche para la gente que está en tinieblas, no para ustedes que están en luz, o sea, o no están leyendo, ni siquiera la versión en español. Quiere decir que las convocatorias, y lo dice la misma Biblia, son señales. La señal te direcciona. Si tú quieres ir para un lugar, tú sigues las señales y te va direccionando para que tú llegues al punto que tú estableciste. Si yo quito las señales, me pierdo en el camino. Y las convocatorias son señales. Y cada una de esas señales nos está revelando algo que es de interés espiritual para nosotros por lo que aporta para nuestro crecimiento personal. Y así con la celebración de Yom Kippur, igual con la celebración de Sukkot. Cada una de estas celebraciones es sumamente importante. Lo curioso es que todas las celebraciones son importantes, pero el Shabbat lo revela desde el principio, lo establece en los mandamientos, lo establece en las convocatorias, habla de ella a través del profeta. Los profetas hablan de Shabbat y las consecuencias de no guardar Shabbat. Correcto. Y lo otro es que dentro de los mismos profetas también nos dicen que cuando venga el Mashiach, a establecer el reino en el reino, vamos a celebrar todo esto. O sea, lo que no celebra en este tiempo por revelación, más adelante, el que entra al reino lo va a tener que celebrar por ser parte de su cultura. Pero para muchos es más fácil como que atacar en vez de estudiar y evaluar, y si el equivocado soy yo. Porque ¿de dónde salió un día diferente a Shabbat como día de reposo? No partió de Constantino. Claro que sí. No partió de ese concilio en Nicea. Ajá, bajo los intereses de quién o defendiendo la revelación de qué. Cuando él mismo estableció, nosotros tenemos nuestro propio día de reposo, no están siguiendo a su padre Constantino. Y estarían desechando a lo que su Padre Celestial ha revelado a lo largo y ancho de la Biblia, como lo es el Shabbat. O sea, si alguien me muestra una cita que diga que el Shabbat es exclusivo para los judíos, o que el Shabbat, que dice Levítico 23, es una celebración del Eterno y que es santa, y me busca una cita que diga que el Shabbat no es santo, entonces, bueno, nos vamos a dedicar a seguir estudiando sobre el tema.
Pero lo que nosotros vemos a lo largo de la Escritura es que siempre el Shabbat ha sido celebrado como una convocatoria que posee no solamente revelación de lo que proféticamente está establecido, sino también como algo santo por el Eterno y que nos ayude en nuestro proceso de santificación, que a diferencia de la justificación, que es instantánea, la santificación es progresiva. No nos santificamos de un día para otro. Así es. De hecho, yo quiero traer a coalición este punto. Y es que las personas toman el Shabbat como si fuese algo legalista, como que te están obligando, como que el Eterno te quiere obligar, o era una tradición humana la que te quiere obligar, el cual es un mandamiento establecido por Hashem, por el Eterno, no por hombres. No es una cultura ni tradición de hombres, sino que es cultura y tradición del cielo, más bien. Entonces, no es que están obligando al ser humano a descansar, es que el ser humano necesita parar y desconectarse de las cosas cotidianas. Me llama mucho la atención la experiencia de quien fue Charlie Kirk, quien fue asesinado no hace mucho tiempo, hace unos meses atrás, cuando él daba testimonio acerca de cómo él estaba muy frustrado, muy cargado, aún teniendo al Mesías como su Salvador, como su Rey, tenía las cargas de conferencia en conferencia, de viaje en viaje, de ciudad en ciudad, de país en país, y con una función ministerial muy, muy, muy demandante de tiempo y de donde hasta su familia estaba siendo sacrificada. ¿Qué sucede? Que toda carga para el ser humano, el cuerpo va a responder de una manera negativa. Y él comenzó a preguntarle a otras personas por ayuda, porque se sentía que las cosas se le estaban saliendo de control. Y de repente el consejo que un pastor le dio fue: ¿tú has pensado en guardar el Shabbat? Y él dijo: eso es para los judíos. Y él le dijo: eso no es para los judíos. Eso es un mandamiento eterno, es el cuarto mandamiento que todavía está vigente. Y nosotros somos beneficiados porque es un tiempo donde se hace una separación de lo terrenal, de lo cotidiano, de lo que el mundo, de lo que los deseos carnales buscan. Se aparta, se separa de eso. ¿Para qué? Para buscar lo espiritual, para conectarse con el Eterno y también para tener ese tiempo de coinonía con tu propia familia. ¿Dónde está lo malo de que tú le devuelvas el tiempo que les robaste durante la semana a tus hijos, a tu familia, a tu tiempo de coinonía? El cual es, como usted comentaba hace unos minutos atrás, acerca de cómo es que la persona utiliza tiempo como Halloween, tiempo como Christmas, tiempos como New Year's, que no tiene nada de malo porque es para la familia. El Eterno constituyó un día solemne para la familia, como usted comentaba. Entonces, me llama mucho la atención cómo Charlie Kirk comenzó a practicar lo que es el Shabbat y él experimentó, que es lo primero. Tomó la decisión de experimentar y experimentó que sí, era algo que tenía un peso espiritual, aún así como en los tiempos de Yeshua, y que luego de eso escribió un libro que va a salir pronto. Va a salir pronto, vamos a decir, para él ministrar a otra persona y enseñarle a otra persona lo que él estaba viviendo cuando él celebraba el Shabbat y el efecto que tuvo en su vida espiritual y en su familia. Cómo se dio cuenta de que en realidad eso no era una fiesta para judíos, sino que, como está establecido en las Escrituras a través del mismo profeta en Isaías 56, que bendecido es aquel que se deleite en el Shabbat y que guarde sus días. Y eso no era solamente para el tiempo, eso era repitiendo un mensaje que está establecido ya en el libro de Éxodo, que es perpetuo. Ahí no entraba dispensación, ahí no entraba testamento, ahí no entraba nada de eso, sino que es perpetuo. Porque así mismo como usted comentó acerca de el milenio, el Shabbat será parte del milenio. Por eso se ensaya Mikra, por eso nos preparamos para esas cosas venideras que todavía no se han cumplido, estimado More. Me gustaría escuchar su opinión acerca de lo que experimentó un cristiano, líder de masas, cuando comenzó a expresar eso, que creo que debieran levantarse más
y comenzar a aceptar el cuarto mandamiento como un mandamiento y también como una fiesta. Porque sabemos que los adventistas lo guardan como mandamiento, pero no como fiesta. Porque si lo guardasen como fiesta, entonces las fiestas solemnes también las guardaran. Pero ellos consideran que las fiestas solemnes no se deben guardar. Pero los adventistas por lo menos lo guardan como mandamiento. Pero nosotros lo guardamos como mandamiento y como fiesta solemne. Yo creo que hay una gran confusión en el mundo cristiano cuando habla de esos legalismos del Shabbat. Porque para efectos de nosotros jamás va a ser un legalismo poder tener un momento donde el Eterno nos esté visitando y poder disfrutar de su presencia en un tiempo que Él mismo santificó. Para empezar. Tú mencionabas a la comunidad adventista. La comunidad adventista sí ve el Shabbat como un asunto de reposo donde no se hace nada y por lo tanto lo ven más como un mandamiento, quitándole o restándole mucho de lo que representa el Shabbat, que no es simplemente quedarme en mi casa descansando, mirando para el techo y durmiendo. No, el Eterno estableció ese día para Él, para que la gente disfrute, comparta y esté más tiempo con Él. Mucha gente dirá, bueno, pero es que todos los días son del Señor. Nadie lo niega, que todos los días sean del Eterno. Pero yo no le voy a decir al Eterno que creó los días, todos los días son tuyos. Eso lo sabe Él, por algo los creó. Pero ese mismo que creó los días, ese mismo lo separó, lo santificó y lo declaró mandamiento y celebración. Ese mismo que lo creó. Por lo tanto, quien sabe más del origen y el propósito del Shabbat es el Creador. Por ello, cuando empezamos a ver la gente, vuelvo y repito, muchas veces la gente simplemente refuta por querer mantener su doctrina o la tradición sin importarle la verdad. Lo que yo estoy viendo cada vez que nosotros enseñamos y compartimos en el canal o damos nuestros cursos, nuestras conferencias, es que cada día hay más personas interesadas en conocer la verdad y que se están acercando al estudio desde sus raíces hebreas. Y muchos están encontrando el Shabbat como una gran bendición para su vida y sobre todo para su hogar. Lo que pasa es que mucha gente juzga o critica algo sin darse cuenta de qué es lo que está criticando y juzgando. No sé, pero pasa como cuando los niños van a comer y le hacen de pronto una sopa y dicen, yo no quiero, está mala. ¿Y cómo sabes tú que sabe mal si no la has probado? No, no está mala, está mal. O sea, la gente se acerca muchas veces a la Biblia con muchos prejuicios y de una vez definen cosas sin saber qué es lo que están definiendo. Y muchas veces definiendo algo que va en contra del mismo Eterno y sus principios. Y creo que llegar hasta ese nivel demuestra que la gente no tiene de temor. No solamente Charlie Kirk, sino muchas personas. Y muy reconocidas. Están estudiando a la Biblia y ahora están viendo muchas cosas que los está como que llamando, como que los está trayendo a una verdad que el mismo Eterno es el que está revelando. No nosotros, porque al fin y al cabo, que usted diga que no, no me está diciendo no a mí, porque yo no lo inventé. Lo único que tiene que hacer es eliminar todas las páginas de la Biblia que hable del Shabbat. El problema lo tiene usted con el Eterno. Lo otro es que a pesar de que siempre la iglesia se cuidó de dejar en las Biblias aquello que no atentara contra sus intereses, sin embargo el Eterno dejó muchas cosas producto de esa ceguera que ellos tenían y dejaron muchas cosas escritas porque su misma mentalidad religiosa privó sobre la verdad que estaban escribiendo. O sea, ellos vieron que estaban escribiendo que el Shabbat era una celebración, que era un mandamiento y todo, pero como ellos creían y tenían la doctrina de que eso ya había pasado, pensaron que la gente que lo iba a leer iba a pensar como ellos pensaban y que lo iban a ver como ellos lo estaban interpretando. Y por eso dejaron esas verdades
para bien de nosotros y para mal de ellos, que quedaron desenmascarados ahora que estamos leyendo. Yo tengo varios libros de autores que originalmente eran cristianos y han empezado a estudiar todo esto y se han encontrado, como ellos dicen, nos hemos encontrado grandes tesoros al momento de estudiar sin ningún prejuicio, quitándonos los lentes religiosos para ver las cosas desde la perspectiva correcta. Y eso les ayudó muchísimo, como nos ha ayudado a todos nosotros. Yo considero que antes de juzgar o criticar o decir que eso es legalismo, que eso es caer de la gracia, que eso está abolido, X, oye, ¿por qué no estudiarlo y decir yo quiero conocer la verdad? Porque al fin y al cabo mi interés, y creo que debe ser mi prioridad, es conocer y caminar en la verdad. ¿Por qué no cuestionar por un momento en la vida lo que yo he creído y decir, y si el equivocado estoy yo? ¿Por qué asumir que tenemos la verdad y que todo el mundo está equivocado menos nosotros? Porque lo otro es que mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que esto es para los judíos, no para los cristianos. Pero ¿para cuáles cristianos? Si la iglesia cristiana está dividida, más allá de que se llame cristiana, la iglesia cristiana que está aquí, en comparación con la de la esquina, creen cosas diferentes. Y están dentro de la misma iglesia cristiana, dentro de la misma iglesia evangélica, incluso dentro de la misma denominación. Yo conozco pastores de iglesia cristiana evangélica pentecostales que pertenecen a un concilio con los cuales comparto, y ellos dicen, lo que usted está enseñando allí es verdad, me gustó mucho esta clase, perfecto, y ellos más o menos la asoman en esa iglesia, pero dentro del concilio no creen lo que este pastor está creyendo y está enseñando de forma muy básica, muy elemental para las personas de su iglesia, porque se ha dado cuenta que es una gran bendición. Entonces no pueden mostrar que todo el cristianismo está unificado y que tiene una sola línea de interpretación y de pensamiento, porque no es cierto. No es verdad. Y la gente que está despertando y se está dando cuenta a todas estas verdades, lo que está encontrando son muchas respuestas y ya no las que se daban anteriormente. Recuerdo cuando uno iba a preguntar algo y de pronto el pastor no sabía y la respuesta del pastor simplemente es que andamos por fe, o decía, bueno, esto es un misterio. Ya yo sabía que el pastor no tenía la respuesta. Bueno, andar por fe no es ignorancia. No significa que mientras más yo ignoro o desconozco, más fe tengo. Porque la Biblia enseña que es todo lo contrario. Y tampoco es un misterio, porque todo ha sido revelado. Lo único que de pronto yo pudiera estarme aferrando o estar anclado en una doctrina sin saber de dónde sale, pero que la defiendo a ultranza. Entonces, antes de hacer apología de algo, sin haber estudiado de dónde surgió lo que yo creo, ¿por qué no darme la tarea de empezar a estudiar, a profundizar de manera objetiva todo lo que yo he asumido como doctrina? Y empezar a estudiar, pero no estudiar para reaprender lo que ya me dijeron. No estudiar para fortalecer la doctrina. No, yo voy a estudiar para buscar la verdad y que sea la Biblia la que me hable. Yo voy a empezar a colocar a un lado por un momento, voy a darle una pausa a lo que doctrinalmente me han enseñado y decir, bueno, yo quiero ahora conocer la verdad. Yo voy a ver si lo que ellos están diciendo tiene fundamento o no. No sea que de pronto el equivocado soy yo y en vez de estarme acercando al Eterno me estoy alejando sin querer. O he vivido lejos creyendo que estoy cerca. Y con eso yo no pienso que ellos estén perdiendo, sino todo lo contrario, estarían ganando muchísimo. Pero, pastor, mire, muchos con los que yo he compartido, lo que ellos han alegado es, Gustavo, lo que tú me comentaste, lo que tú me dijiste, o de pronto yo escribí un libro sobre Shabbat y otros más también sobre la ley y la gracia, y ellos me decían, es que lo que escribías en esas páginas es contundente, es verdad. Pero ¿qué alegan ellos? Si yo le enseño, me votan. Si yo le enseño, me disciplinan. Si yo le enseño, ya no puedo pastorear y de qué voy a vivir. Si yo enseño esto, se va la gente que no lo comparte y resulta que ellos son los que más ofrendan y los que económicamente aportan más, se me van a ir y voy a perder.
Si yo enseño esto, me van a criticar y el concilio me va a censurar. Si yo enseño esto, entonces la posición que yo tengo y el reconocimiento lo pierdo porque la gente va a empezar a juzgarme. O sea, ninguno me planteó que no lo podía enseñar por algo que en verdad fuera válido en cuanto a fundamentos o principios bíblicos. Todo fue un asunto de interés particular. Todo, todas las respuestas. Ahí me llama mucho la atención, ya para ir resumiendo este tema que está bastante interesante, podemos hacerle una segunda parte a este tema fácilmente, y es que, ¿para qué es el Ruach HaKodesh? Porque hay personas, ministerios, individuos que dicen que es importante y que lo necesitamos. El Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y si tú comprendes que lo correcto es hablar y enseñar lo que dice las Escrituras y tener la convicción de que es así porque es palabra del Eterno, entonces, ¿dónde está el Ruach HaKodesh para convencerte de pecado, para guiarte a la verdad y a la justicia? Ya que asimismo en el libro de Ezequiel, capítulo 36, 26, habla de que él iba a poner un corazón nuevo para que andéis en mis preceptos y mis estatutos y mis mandamientos. Entonces, ¿cómo vamos a recibir, a celebrar Pentecostés, como dicen, o Shavuot, y escuchamos la verdad, pero decimos que no, porque nos va a costar nuestro propio interés? Entonces, manifestar el Ruach HaKodesh en la vida de un individuo es más delicado y más serio de lo que la gente se imagina. Porque cuando le toca elegir entre los intereses personales y los intereses del reino, es una situación bien difícil para tomar las decisiones en base a lo que usted me comenta de esas personas que reconocen que las palabras dentro de ese libro y esas enseñanzas son verdaderas, pero ellos no están en una posición para asumir esa responsabilidad, por lo que le cuesta. Lamentablemente, eso es el mundo de la religión. Lamentablemente, eso es algo que muchas personas dicen. No dicen que es que no están de acuerdo, ni que pueden refutar o debatir algo de lo que está en ese contenido de ese libro, sino que más bien les afecta sus intereses. De hecho, yo tuve conversaciones similares con ciertos maestros de alta élite, vamos a decir. Y su respuesta fue un tanto, sea usted el que evalúe. Pero la respuesta fue que está muy tarde, que la iglesia cristiana está muy tarde para asumir esas responsabilidades. Creo que lo decía, yo creo que era la voz del concilio que estaba hablando detrás de él. Porque todo individuo tiene la capacidad de comenzar a tomar esos mandamientos en serio en el momento en que lo escucha y que el Ruach HaKodesh pone esa convicción en él. Pero no mira, hay que esperar, no hay que esperar, ni hay que determinar en base a un concilio, sino la convicción que usted sienta. Y esa fue la respuesta que me dio. Estamos muy tarde para aceptar todo eso. Ahora, es lamentable que alguien, siendo maestro, diga, es muy tarde recibir todo esto. O sea, el Eterno me está revelando algo y yo le digo a él, es muy tarde, yo quiero seguir en la mentira. Y le doy la espalda al Eterno. Yo considero que las personas que nos están viendo, que creo que son personas serias, objetivas, y como dice la misma profecía, tienen hambre y sed, pero de la palabra, deben estudiar, pero sin prejuicios. Estudien y busquen en la Biblia, y no una sola. Trate de tener diferentes versiones y comparar para que se dé cuenta las diferencias que hay entre las versiones y que simplemente revelan lo que aquel que escribió o que hizo la versión quería plasmar de acuerdo a su interpretación. Y usted estudie y saque su conclusión, pero no se cierre ni se niegue la oportunidad de la verdad. Y no es tarde. Es el tiempo establecido por el Eterno. Cuando Él dice, más bien, en los últimos tiempos, Él va a restaurar las cosas. El Eterno va a decir, no, mejor no lo dejo para lo último, porque ya es muy tarde, mejor se lo digo ahora. Eso no es así. Si el Eterno se lo está revelando, es porque este es el tiempo para usted. Y nunca va a ser tarde conocer la verdad.
Lo triste y lo lamentable es morir en la mentira, teniendo la oportunidad de tener la mano en su mano, de tener la verdad en su mano, y un día usted se va a presentar delante del Eterno. ¿Y cuál es la respuesta? No, Señor, lo que pasa es que fue demasiado tarde cuando me lo enseñaron. El Eterno te va a decir, yo te lo enseñé en mi tiempo, porque era lo mejor para ti en ese momento, no en otro tiempo. Qué extraño que la redención funciona en cuanto la redención y la justificación funciona en cuanto la persona reconoce y se rinde, y no tarde ni temprano, sino en el momento. Es algo activo y continuo. El Eterno recibe a todo aquel que se arrepiente, que decide caminar bajo su voluntad, que decide cambiar y ser transformado de la mente. Y el Eterno y a ninguno de ellos no le dice... Y a ninguno... Exacto, a ninguno de ellos se le dice, no, ya es tarde para que acepte el Señor. Ya es tarde para tú cambiar, sigue tu vida, sigue tu mundo como estabas. Ya es tarde. Es impresionante. Pero creo que ese quizás fue su mecanismo de defensa para evidentemente. Pero así mismo. Todas las personas que nos están viendo, piense por un momento, si todo lo que está en la Biblia es inspirado por el Eterno y nos guía a toda verdad, y usted ve cómo aparece en diferentes partes el Shabbat, ¿por qué el Eterno va a colocar algo que atente contra usted o que sea mal para usted cuando Él lo remarca tanto en la Biblia? Lo otro que decía el pastor, que era bien interesante, si el Eterno va a colocar un corazón nuevo, y ese corazón nuevo es para que allí deposite la Torah y caminemos conforme a la Torah, ¿qué sentido tiene un corazón nuevo y colocar algo que está abolido o que murió con la dispensación o que ya no es para nosotros porque es muy tarde, o cualquiera de las cosas a las que se apela simplemente para defender un punto doctrinal y no la verdad bíblica? Lamentablemente, dentro de la iglesia se enseñan doctrinas, no Biblia. Y muchas veces lo que el manual de doctrina dice prevalece por encima de lo que dice la Biblia. Miren que a usted le dicen que eso es legalismo, que lo estén obligando a guardar Shabbat. ¿Acaso no es legalismo y no lo están obligando a que de pronto la mujer tenga que ir con falda y el cabello de esta manera y el hombre de esta forma cuando eso no aparece en la Biblia? ¿Acaso los legalismos no es la manera como el hombre ha querido establecer normas o mandamientos interpretados y creados por ellos mismos para que la gente los siga, y aquel que no los sigue es simplemente disciplinado? Entonces sería una obligación. Si estamos bajo la gracia y no bajo la ley, quiere decir que la gracia permite la ley del hombre a través de todos estos legalismos e imposiciones y obligaciones que la iglesia sí enseña. Si estamos bajo la gracia, pudiéramos entonces agarrar el manual de instrucción y decir, bueno, ya todo no es válido porque estamos bajo la gracia. Correcto. Hágalo en su concilio para ver qué es lo que le dicen a usted. Y usted diga, estamos bajo la gracia, ya yo no voy a caminar bajo este manual de doctrina porque todo esto es legalismo. Y bajo la gracia nadie me puede obligar, a ver si se lo van a aplaudir. Entonces, lo que dice la Biblia, lo que establece el Eterno, sí entra en legalismo obligatorio, y ahí se busca cualquier excusa, pero el manual de doctrina tiene que prevalecer para siempre. O sea, yo creo que deberíamos preguntarnos realmente qué es lo que estamos siguiendo y a quién estamos siguiendo. Y creo que más de uno se va a asombrar cuando empiece a estudiar desde sus fuentes hebreas, como lo ha hecho responsablemente el pastor Pedro Santana, como lo estoy haciendo también yo y como mucha gente lo está haciendo, porque ni el pastor Pedro ni yo tenemos la verdad absoluta, ni somos los únicos. Mucha gente está despertando, mucha gente lo está enseñando, mucha gente lo está defendiendo. Y muchos, porque conozco a muchos, están como Nicodemo.
Hay mucho Nicodemo dentro del cristianismo, mucho Nicodemo que llama a uno, que le escribe a uno, aparte, a solas, quiero hablar con usted, por aquí escondido, a preguntas y una serie de cosas, y qué bueno, qué bendición. Nos vemos dentro de otra semana o dentro de 2 semanas para que sigamos hablando. Esos Nicodemos van a quedar en evidencia porque va a llegar un momento en que ellos no van a poder seguir callando y van a tener que decir la verdad. Muchas veces he escuchado a algunos que dicen, todavía no puedo decirle eso a la congregación. La congregación no está preparada. Y le dije, ¿cuándo tú crees que va a estar preparada? Bueno, pienso que a veces se está subestimando la madurez y la objetividad de la gente de la congregación. Pudiera ser que al momento en que lo empiece a enseñar, más bien la gente en la congregación diga, eso es lo que yo estaba leyendo y por ahí pregunté. Yo pienso que el pastor más bien se asombraría viendo la reacción de muchos que a lo que empiece a explicar sobre esto digan, ahora sí entiendo, ahora se acabaron las dudas, ahora no tengo estas inquietudes, ahora esto le da respuesta a las preguntas que yo tengo de hace años, esto es lo que yo pensaba que era, o de alguna manera yo lo estudié y yo pienso que es de esa forma, ahora usted lo está diciendo y me corrobora que era como yo creía. Creo que los pastores se asombrarían si tienen el valor de enseñar esto, porque caminar conforme a la verdad es un asunto de gente valiente. Y la valentía es por defender la verdad. Y si nosotros amamos al Eterno, simplemente estamos defendiendo su palabra, sus principios, no los nuestros. Nosotros no estamos diciendo acá, mire, que esta celebración la inventó el pastor Pedro y está en un libro que él hizo. No, estamos hablando de lo que está en la Biblia. Al menos que ahora también empecemos a decir que lo que está en la Biblia no lo dijo el Señor. Bueno, de esta forma, deleítense en el Shabbat. Guardemos el Shabbat. Y vamos a participar de una fiesta en la cual el Eterno nos invita a nosotros y a nuestra familia y a la congregación a que nosotros participemos de este tiempo maravilloso en su presencia, haciendo lo bueno, haciendo lo correcto, haciendo el bien y donde el Eterno se glorifique y se manifieste a través de nuestras acciones, dando testimonio vivo de lo que es el verdadero significado del Shabbat. El Shabbat no es legalismo. El Shabbat es un mandamiento y es una instrucción eterna, en la cual nosotros necesitamos entrar en esa dimensión profética. A la gente le gusta mucho lo profético, lo sobrenatural. Sin embargo, tú tienes un tiempo, una oportunidad de entrar en ese ámbito profético en cada Shabbat, en cada descanso, en cada receso que tú te tomas de desconectarte de todas las cosas que traen cansancio, que traen enfermedades a nosotros y que traen desequilibrio sobre nuestras vidas. Cuando usted no le devuelve a su familia el tiempo que usted le ha robado, usted trae desequilibrio espiritual sobre su alma. Cuando usted no establece ese tiempo que el Eterno ha determinado para compartir con Él, usted trae desequilibrio sobre su alma, porque el respaldo de Hashem no está contigo por habernos apartado de su corazón. Así que con esta parte nos despedimos. Que el Eterno guarde y bendiga esa audiencia. Le damos gracias al Moré Gustavo Rivas Bertí por este tiempo maravilloso, por sus enseñanzas. Que el Eterno siga dándole mucha sabiduría y conocimiento y paciencia para que siga resistiendo esos bombardeos de los detractores, de esos videos que la gente graba por ahí hablando mal, atacando, porque usted nota que estamos exhortando y hablándole al pueblo con amor y dirección del Eterno. No con orgullo o ego o resentimiento o celo porque alguien piense diferente a nosotros, sino que sea el Ruach HaKodesh quien le ministre, les enseñe y los guíe a toda verdad y justicia, porque solo Él lo puede hacer. Solamente podemos dar testimonio y ser partícipe de las enseñanzas que Yeshua, nuestro Mesías, nos ha dado. Así que con esto nos despedimos. Shalom, shalom, amada familia. Bendiciones. Shalom.